Estimadas y estimados, vamos al ejemplo 5 de progresiones geométricas. En este caso nos informan que una progresión geométrica tiene entre sus términos el término 3, que es igual a 8, y el término 6, que es igual a 512. Nos piden determinar el término 8 y la suma de la progresión hasta el término número 8. ¿Cómo podemos usar la información de que el término 3 es igual a 8 y el término 6 es igual a 512 para calcular lo que nos piden? Evidentemente necesitamos determinar la razón común, porque eso lo ocupamos en todas las fórmulas. Ahora, del término 3 al término 6 hay una multiplicación de razones comunes. Vamos al fundamento básico teórico de las progresiones geométricas. Recuerden que una progresión es una sucesión de números de forma tal que cualquier número posterior puede calcularse del anterior multiplicándolo por una R o razón común. Entonces, si nosotros conocemos el término 3, que es igual a 8, ¿cómo podríamos conocer el término 4? El término 4 lo podríamos conocer de esta forma. Es multiplicar el término anterior por la razón común. ¿Y cómo podríamos obtener el término 5? Tendríamos que multiplicar el término 4 por R. Pero si usamos la información de que el término 4 es T3 por R, solo tendríamos que multiplicar a lo que equivale el término 4 por otra R. Nos queda de esta forma. R por R es R al cuadrado. Y ahora, si nosotros quisiéramos obtener el término 6 de la progresión geométrica, a partir de esta expresión del término 3 por R cuadrada, que es el término 5, es multiplicar el término 5 por R, es decir, esta misma expresión por otra R. El término 6 queda de esta forma. ¿Por qué hicimos todo eso? Porque ahora tenemos una expresión, una ecuación, donde tenemos el dato del término 6, tenemos el dato del término 3 y tenemos una incógnita, que es la R. Como tenemos en este último renglón ya la ecuación que nos proporciona la posibilidad de despejar la incógnita, que es la R, entonces vamos a usarla. Colocamos la R del lado izquierdo de la ecuación. Ahora pasamos lo que no es la incógnita del lado izquierdo al lado derecho. T3 está multiplicando, pasa dividiendo. Ahora sacamos la raíz cúbica de la R. Y sustituimos los valores que tenemos. Tenemos el término 6 y tenemos el término 3. Sustituyanlo en la calculadora y el resultado es que la razón común es igual a 4. Ahora tenemos que calcular el término 8 y la suma hasta el término 8 de la progresión geométrica. Vamos a asumir que el término 8 es el último término de la progresión. Si el término 8 fuera el último término de la progresión, ocupamos la primera fórmula del formulario de progresiones geométricas. Voy a colocarlo aquí.
¿Qué nos impide calcular el término 8? ¿Tenemos el término 1? No lo tenemos todavía. Entonces, ¿cómo podemos calcular el término 1? Vamos a usar la misma lógica que usamos para determinar esta expresión y lo voy a colocar de este lado. El término, para obtener el término, por ejemplo, el término 3, a partir del término 2, tenemos que multiplicar el término 2 por una razón de cambio. Y si queremos, no a partir del término 2, si queremos obtener el término 3 a partir del término 1, pues debimos de haberlo multiplicado por dos razones, ¿no? Entonces ya tenemos el término 3, sí, lo podemos calcular, y tenemos la R también. Entonces el término 1 lo podemos calcular con esta última expresión, con este planteamiento. Vamos a despejar. Como ustedes saben, colocamos la incógnita del lado izquierdo de la expresión de la ecuación y pasamos lo que no es la incógnita del lado derecho. En este caso, la R la conocemos, pasa dividiendo. Sustituimos los valores, el término 3 es 8 y la R es 4. Logramos determinar que el término 1 es igual a 1/2. 8 es 2 por 4, cancelamos un 4, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Ahora, usamos esta información, ahora sí, para obtener el término número 8. Contestamos la primera pregunta que nos hace el problema. ¿Cuál es el término 8? La respuesta es que el término 8 de la progresión geométrica es 8192. Ahora vamos a calcular la suma hasta el término número 8 de la progresión geométrica. Como R es mayor a 1, vamos a ocupar la última fórmula de la suma, voy a escribirla de este lado. Ahora sustituimos todos los valores. Como resultado, la suma de la progresión geométrica hasta el término 8 es de 10.922.5. Muy bien, espero les haya servido. Vamos al siguiente video.